Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión número 3 de su materia en desarrollo humano número 2. Vamos a dar inicio a esta sesión. Ya estamos hablando acerca de todo lo que tiene que ver con las afecciones que suceden durante la adolescencia y les voy a compartir como en cada sesión el objetivo general que tiene esta asignatura. Al finalizar, ustedes van a poder identificar cuáles son cada una de las etapas del desarrollo humano, desde hablar de la adolescencia, cuáles son las afecciones que tiene la adolescencia, cómo es que se vive la juventud, la adultez y la vejez. Todo esto con la finalidad de que ustedes puedan identificar cada uno de los cambios físicos, emocionales y sexuales que sufre el ser humano a lo largo de todo este tiempo. Estamos ya en nuestro tema número 2, que son las afecciones del adolescente. Y antes de pasar a él, solamente me gustaría en la sesión del día de hoy puntualizar algo que nos dice Erik Erikson. Voy a hablarles acerca de la postura que él tiene con respecto a la adolescencia, qué piensa al respecto, cómo es que lo ve. Y también, pues entonces nos vamos a pasar a esas afecciones que suceden durante la adolescencia, cómo es que se dan, por qué se dan y cómo es que lo podemos manejar. Entonces, pues ya lo estaremos viendo durante estas sesiones. Y dando inicio con este tema que habla acerca de Erik Erikson, él es un psicólogo que estudió mucho acerca del desarrollo psicosocial de los seres humanos, no solamente de los adultos o de los adolescentes, también de los niños y de las personas de la tercera edad. Él habla acerca de cómo este desarrollo psicosocial va formando nuestra vida en el día a día. ¿Y de qué habla? Pues bueno, Erik Erikson es un psicólogo que se destacó sobre todo por sus contribuciones a la psicología, con sus trabajos que tienen que ver con el desarrollo infantil y la crisis de identidad, un aspecto fundamental en la adolescencia y que ahorita lo vamos a ver todo lo que conlleva el hecho de que se pase por una crisis de identidad. Y es que Erikson desarrolló este concepto llamado crisis de identidad, que incluso él mismo vivió, donde no sabes quién eres, a dónde perteneces, qué es lo que tienes que hacer. Y esto se puede entender como una crisis que puede ser normal y cultural, porque todos en algún punto de nuestra vida la pasamos, pero también se puede desarrollar por el aumento de conflictividad o bien caracterizada por una aparente variación incontrolable de la fuerza del yo, es decir, lo que quiero controlar, ¿no? Entonces, si recuerdan, nuestra personalidad se forma por estas tres partes, que es el ello, que es todos los deseos natos que tenemos, todas las convicciones. El yo es nuestro presente, la forma en cómo actuamos en el día a día, y el super yo es este que nos dicta todas las normas sociales o todas las reglas que tendríamos que estar cumpliendo, ¿no? Entonces, esta parte de esta aparente incontrolable fuerza del yo es como esta exigencia sobre lo que queremos hacer. Y bueno, pues también un potencial de desarrollo elevado. Entonces, vamos a ver de qué trata esta crisis de identidad y por qué sucede, cómo es que se da y hacia dónde apunta. Y es que entre los elementos epigenéticos en el desarrollo de la vida, hay varias etapas propuestas por Erikson que son epigenéticas. Esto quiere decir que una etapa se desarrolla sobre la otra como un patrón secuencial y jerárquico. Y básicamente es que primero tenemos que ser bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y viejos, ¿no? No podemos saltar como de la adolescencia a la vejez o de la niñez a la adolescencia, ¿no? De la niñez a la adultez, sino que tenemos que ir escalonando y llevando un patrón secuencial de estas características. Y es que este nivel sucesivo hace que la personalidad en cada nivel se vuelva mucho más compleja, ¿no? Y esto sin duda sí pasa. Y este principio de Erikson enuncia que el curso del desarrollo sí está programado genéticamente y que el despliegue maduracional sigue una secuencia de un patrón definido, ¿no? Como les decía, tenemos ya un patrón definido de lo que hacemos cuando somos bebés, cuando somos niños, cuando somos adultos. Hay un patrón bien claro de físicamente los cambios que se van a hacer biológicamente, socialmente.
y es que las relaciones del individuo con su medio depende de todos estos cambios biológicos. Estas exigencias biológicas y ambientales deben entrelazarse. Hay requerimientos internos y externos que deben corresponder, y es que en cierto grado, para que el individuo se desarrolle y funcione normalmente en un ambiente cultural, necesita tener este grado de desenvolvimiento ante estas exigencias. Cualquier comportamiento puede entenderse en función de qué ajustes biológicos, psicológicos y sociales tiene ese adolescente. El cómo se desarrolla esta parte es la forma en cómo se va a desarrollar pues prácticamente su vida durante la adolescencia. Y vamos a ver también en este término que cada aspecto del desarrollo de la personalidad de un adolescente es el resultado de todos los factores internos y externos que le rodean. Y es que estamos en constante influencia por estos factores internos, estas creencias, estos pensamientos, estos sentimientos que tenemos, pero también se ve influenciado por lo que está allá afuera, por nuestros amigos, por nuestros padres. Aunque el crecimiento es un proceso orgánico, ¿no? Porque crecer es algo orgánico y no podemos evitarlo, el desarrollo biopsicosocial es imposible sin interacciones en las esferas físicas, en las esferas psicológicas y en las esferas sociológicas, para que podamos tener una madurez y un crecimiento o un desarrollo biopsicosocial, pues tenemos que estar en contacto con estas esferas. Y es que muchas experiencias que tenemos a lo largo de la vida, sin importar si son dolorosas o agradables, sí pueden alterar el desarrollo psicobiológico durante este periodo de la adolescencia. Todas las cosas agradables o todas las cosas desagradables que no sucedan durante la adolescencia sí van a marcar de manera significativa cómo nos vamos a comportar en un futuro y sobre todo cómo vamos a llevar la adolescencia. Entonces, tenemos que identificar este estadio de la pubertad y de la adolescencia, que regresando un poco a lo que dice Erik Erikson, él le llama estadio a estas etapas en donde se encuentra el adolescente. Y es que el adolescente en esta etapa es cuando debe construir una identidad. Y esa identidad debe ser creada por las percepciones de sí mismo, pero también es creada por las relaciones con los demás. Es decir, influye mucho su exterior, sus padres, sus amigos, las personas con las que se relaciona, sus hermanos, si tiene o no una pareja sentimental. Y es que las personas no desarrollan un sentido de identidad cuando sufren de confusión de roles, tienen una inseguridad acerca de quiénes son y hacia dónde van. Porque esto sucede mucho en la adolescencia. Por eso es que muchas universidades hacen como el test vocacional para que puedas saber hacia dónde orientarte. Pero es verdad que las personas durante este periodo no desarrollan este sentido de identidad tan fácilmente y sí tienden esta confusión a los roles que van a ejercer. Por eso, durante esta etapa hay una creciente búsqueda de identidad, porque esta búsqueda de identidad es una expresión de uso frecuente que se ha asociado justamente con el trabajo de Erikson. ¿Por qué? Porque afirma, aun cuando sea una preocupación característica de la adolescencia, esta búsqueda de la identidad siempre se presenta a lo largo de la vida, ¿no? Durante toda nuestra vida sí nos estamos cuestionando quiénes somos, qué hacemos, por qué hicimos las cosas de la forma en que le hicimos, qué podríamos haber hecho distinto. Todos esos cuestionamientos pues sí no los hacemos. Y es que en este punto hay muchos cambios significativos en toda la persona, pero específicamente pues en este adolescente. Entonces, todos estos cambios, toda esta búsqueda de identidad, pues lo llevan a intentar saber quién es, cómo se desenvuelve y por qué lo hace, de la forma en que lo hace. Y dentro de este periodo de identidad versus la confusión de roles, pasa que es durante la adolescencia que las relaciones significativas se dan a través de grupos y modelos de roles.
¿Por qué? Porque son los adolescentes quienes están siguiendo constantemente ciertos modelos para comportarse como esas personas. En esta etapa se representa un periodo de prueba importante, ya que las personas constantemente buscan o quieren determinar lo que es único y especial respecto a sí mismas. Es decir, quieren identificar qué los hace únicos, qué los hace especiales y tenerlo o formar parte de un sitio que les permita tener esto, porque de esta manera se sienten que están siendo vistos. Entonces, pues aquí es importante trabajar en este aspecto porque podemos identificar cómo los adolescentes quieren pertenecer, quieren ser parte, intentan descubrir quiénes son, cuáles son sus habilidades y qué tipo de labores podrían desarrollar el resto de su vida. Es decir, quieren entender, identificar y descubrir cuál es su identidad. Descubrir la identidad no es fácil, no es sencillo porque hay muchas influencias y podríamos creer que somos de una forma, pero terminamos siendo de una forma completamente distinta. Entonces, es en este periodo donde esta parte de identidad versus confusión de roles hay una clara presión por identificar lo que se desea hacer con su vida. Quieren saber qué hacer con su vida y es que debido a esta necesidad surge en esta etapa importantes cambios físicos y sobre todo lo que la sociedad espera de ellos. Los adolescentes pueden encontrar en esta etapa la pueden encontrar especialmente difícil porque son constantemente cuestionados sobre qué quieres ser, qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar, si quieres hacer lo mismo que hacen tus padres, si te gustaría dedicarte a lo mismo que tus hermanos. Ya hay un patrón de referencia sobre quiénes deberíamos ser. Y muchas veces no estamos de acuerdo con este patrón de referencia. No estamos de acuerdo con lo que nos dicen que deberíamos hacer. Entonces, es una constante lucha por defender los ideales, pero también es una constante lucha por entender qué quieren allá afuera de mí. Entonces, aquí algo que se forma con mucha fuerza y es algo que sostiene al adolescente y que es muy característico de él, es la fidelidad. La fidelidad en la adolescencia significa esta virtud o fuerza, este agarrarse, este defender al yo. Es decir, a esta parte de mi personalidad que está presente, que es la que está consciente y que se ha desarrollado durante pues todos estos 12, 13, 14 años de vida. Y es que el adolescente está listo para aprender a ser fiel a un punto de vista ideológico. El punto de vista que tenga con respecto a qué quiere hacer, qué quiere ser, a dónde quiere ir, esa fidelidad de ser quien quiere ser, la obtiene en esta adolescencia. Y es que la fidelidad para los adolescentes significa y consiste en la capacidad de sostener la honestidad con autonomía. Yo me aferro a decir que me gusta esta banda musical, que me gusta este grupo, que soy fan de este tipo de actividades y le soy fiel a eso, ¿no? Es decir, esta fidelidad es más asociada hacia aferrarse, a decir que si te gusta el blanco, que te guste el blanco y defiendas el por qué lo haces. Eso pasa mucho con los adolescentes, que tienen esta fiel y esta firme creencia de que tienen que defender esto que quieren, que tienen que defenderlo a costa de todos, ¿no? Entonces, eso me parece sumamente importante. Y bueno, pues también surge algo que se llama fanatismo. Y este fanatismo es cuando se da demasiada identidad. Recuerden que en esta etapa de la adolescencia, el punto crucial es que nuestro adolescente está buscando su identidad. Cuando hay exceso o cuando hay demasiada identidad yoica, es decir, cuando eh, se me fue la palabra, pero es cuando realmente estás muy apasionado o te identificas, esa es la palabra, cuando te identificas demasiado con algo, esta identificación cae en una tendencia maladaptativa. Es decir,
No es correcto que suceda de esta manera, pero hay esta tendencia que Erickson denomina como fanatismo. Y creo que todos lo conocemos porque siempre hemos dicho fan de un equipo de fútbol, fan de un grupo o una banda musical. Nos convertimos fan de la religión también. Muchas veces sucede que nos volvemos fanáticos de la religión y ya no es por la parte espiritual, sino es por pertenecer a ese grupo. Y es que esto se observa en las personas que están muy comprometidas con este rol que están jugando en particular, ya sea en una sociedad o bien en una subcultura, es decir, un pequeño grupo que se forma y que le resta espacio para la tolerancia. Lo malo del fanatismo es que no es tolerante, ya que un fanático cree que su forma de ser es la única que existe. Este es el único grupo, este es el único partido de fútbol, este es el único equipo de fútbol, este es el único grupo musical que vale la pena. Y sobre todo, lo que no está bien de esta tendencia, por eso es una tendencia mal adaptativa, es porque envuelve a otros a su alrededor sin importarles el derecho de los demás a estar en desacuerdo. Tenemos el derecho a estar en desacuerdo, a que no nos guste lo mismo que a nuestro compañero, a que no nos guste lo mismo que a nuestros padres. Tenemos ese derecho, pero cuando pasa este tema, un fanático cree que su forma es la única que existe, que solamente ese es el mejor equipo, que solamente esa religión es la mejor, que solamente esa actividad es la mejor y se aferran a creer que es de esta manera, incluso se empiezan a comportar de una manera bastante pues crítica, ¿no? De alguna manera, porque ya están defendiendo sin tolerancia a la opinión de las otras personas. Esto es cuando hay demasiada identidad o identificación. Pero ¿qué pasa cuando hay nula identificación? Cuando hay falta de identidad, falta de identificación, hay una problemática más grave que Erickson llama tendencia maligna repudio. Es decir, esta tendencia tiene que ver con personas que desprecian esta membresía que todos tenemos en el mundo de adulto, ¿no? Esta posibilidad que tenemos e incluso repudian su necesidad de una identidad. Creen que no necesitan tener una identidad, creen que no necesitan pertenecer a un grupo, creen que esto no es correcto. En este caso, los adolescentes se fusionan con otros grupos que les pueden proporcionar ciertos rasgos de identidad, como ciertas sectas religiosas, ciertos grupos militaristas, y todos estos grupos se han separado de las corrientes sociales. Son grupos radicales, por ejemplo, como estas sectas justamente religiosas, este grupo nazi que en su momento existió, los grupos de choque que se crean frente a las manifestaciones y todos aquellos grupos que se separan de la corriente social y que lo que hacen es que introducen actividades destructivas porque sumergen a los adolescentes en pues ciertamente problemas como drogadicción, alcoholismo e incluso pueden adentrarse en sus propias fantasías psicóticas, ¿no? Que aquí puede entrar la parte incluso de la prostitución, de la promiscuidad y cualquier tendencia que pone en riesgo la vida de la persona. Ha pasado mucho que a través de los videojuegos les crean retos, pero estos retos desafortunadamente implican lastimar a otras personas o también implica el hecho de poner en riesgo la vida propia y también de otras personas. Entonces, desafortunadamente, cuando hay falta de identidad, cuando no saben a dónde pertenecen, cuando tienen esta sensación de no saber quién son, creen que es mejor ser malo que saber quiénes son. Y esto es totalmente equivocado. Por supuesto que no debería ser de esta forma. Sin embargo, hay una falta de apoyo. Hay una falta de apoyo de sus grupos, hay una falta de apoyo de los padres, quizá las personas con las que se está relacionando
pues están teniendo estas tendencias y por seguir a esas personas se están comportando de esta manera. Entonces, es bastante peligroso, se tiene que trabajar y cuidar en que nuestros adolescentes no caigan en estas tendencias. Hace mucho tiempo se veía como esta ola que hablaba acerca de ser emo, por ejemplo, ¿no? O ser punk, que eran personas que tienen una tendencia a vestirse, a comportarse de cierta manera, y al final son fanatismos, pero si se llevan hacia un lado peligroso y se combina con actividades destructivas, pues entonces las personas pueden poner su vida en riesgo y la de otras personas. Y es que es en verdad en esta etapa donde el tema de la identidad y la confusión de roles es el máximo en los adolescentes. En esta etapa es cuando más confusión de rol hay, cuando más búsqueda de la identidad hay y cuando a más grupos queremos pertenecer. En esta etapa hay otra característica importante y es que los adolescentes minimizan todo el tiempo la dependencia en los adultos. Ya no quieren depender del adulto, ya no quieren que ellos le den reglas, instrucciones, formas en cómo se tienen que comportar, porque ya quieren ser ellos quien obtengan la información de forma propia y ya tienen un desvío hacia el grupo de pares como fuente de información. Ya le creen mucho más a sus amigos que a sus padres y gradualmente este grupo de pares ya tiene mayor importancia, lo que les permite entablar relaciones íntimas parecidas a las de los adultos y ayudar a clarificar su identidad personal. Porque gracias a estos grupos es que obtienen esta parte de la identidad, ¿no? Obtienen esta identidad personal gracias a la convivencia con estos pares, con estos compañeros y amigos que forman en la escuela. Y es que durante esta etapa la indecisión y la confusión permiten con frecuencia que los jóvenes se alineen para formar una especie de subcultura, que esta subcultura podría ser pasiva, podría ser adaptada o podría ser antisocial. ¿Cómo pueden los adolescentes crear una especie de subcultura? Por ejemplo, el estar en un equipo de básquetbol, de fútbol americano, de fútbol soccer, eso hace una subcultura adaptada, porque es un grupo de adolescentes que están viviendo cosas similares y que se están uniendo en un grupo para hacer una actividad en común para todos, pero cuando es antisocial es cuando ese grupo se forma para generar choque frente a una manifestación o para formar una secta religiosa. Ahí es donde no es adecuada esta subcultura que se forma, porque puede estar en un punto inadaptado o antisocial. Y es que la adolescencia es la última etapa de la infancia. Sin embargo, el proceso adolescente queda concluyente por completo solo cuando el individuo realmente ha empleado sus identificaciones infantiles a una nueva clase de identificación, es decir, deja de comportarse como niño, logra absorber la sociabilidad, ¿no? Lo que el entorno le pide y tiene un aprendizaje competitivo para sus compañeros de su edad. Es decir, refuerza, va guiando, va mejorando y no genera actividades desadaptativas. Y miren, estas son las etapas de Erickson y las 8 fases del desarrollo psicosocial. Él propone estos estadios, son 8 estadios que me parecen bastante completos y que nos vislumbran bastante bien sobre cómo es que tiene que ser este proceso. La verdad es que es bastante claro el cómo se tiene que llevar a cabo. Nos habla en la etapa 1 de los infantes, donde los estadios y modos ecosexuales donde se expresan es a partir de la parte sensorial, motor, oral y respiratoria en un infante que es menor a 1 año, donde las crisis psicosociales se dan entre la confianza y desconfianza básica, entre que está la persona y no. Y sus relaciones sociales significativas se dan en la persona materna, ¿no? Esta diada que se da entre bebé y madre para formar un vínculo y genera idolatría a este vínculo con la madre.
Y bueno, en la infancia, que es de los 2 a los 3 años, el estadio psicosexual es muscular, anal y de entrenamiento higiénico, porque es en esta etapa donde se da el control de esfínteres. Entonces, aquí este estadio se da a través de poder aprender a controlar esfínteres y ya poder hacer del baño de una manera consciente, porque en la primera etapa hacen del baño de una manera inconsciente y le dan mucho más valor a la boca, a la parte oral, porque es su alimentación. Y entonces aquí viene toda la parte de la autonomía, la vergüenza, la duda, sus relaciones sociales afectivas y significativas es con ambos padres o con estas figuras de los cuidadores y empiezan a aprender el legalismo, lo que sí y no deben hacer. En el preescolar, que es la etapa de el juego, que se da entre los 3 y los 5 años, es una etapa infantil, genital, locomotora y del aprendizaje sexual, porque aquí es cuando diferencian lo que es un hombre de una mujer. Empiezan a ver que hay diferencias en el cuerpo de un hombre, de una mujer, y aquí la familia es su básico de ellos, es decir, esta tríada que forman padre, madre, pequeño o hijo, esta tríada es sumamente fundamental para la vida de este niño. Y ahí el moralismo sobre lo que se debe hacer y no es bastante fuerte. Después viene la etapa escolar, que es la latencia, que como nos han enseñado es donde como que se apagan un poquito todos estos modos psicosexuales, se apaga por completo esta etapa, pero aquí usualmente las relaciones significativas se dan con el vecindario y la escuela, con las personas a su alrededor. Y aquí ya hay actividades formales, aquí ya entienden de orden cronológico, de estructuras, de reglas, ya lo tienen mucho más calculado. Y después nos vamos a ir a las etapas que propiamente vamos a ver en esta materia, que es desarrollo humano después de la etapa 5. Y la 5 es la adolescencia, que el estadio y modo más fuerte es la pubertad, donde hay todos estos cambios en el cuerpo del niño y de la niña, donde justamente la crisis psicosocial se da entre la identidad y la confusión de la identidad, entre saber quién soy y a qué me dedico, quién soy y qué quiero hacer. Las relaciones sociales significativas para esta etapa son sus grupos de iguales y otros grupos de modelos de liderazgo, ¿no? Sus bandas favoritas, sus amigos, sus maestros. Hay una tendencia a que desafortunadamente estos adolescentes anden con personas mayores porque justamente quieren buscar un modelo de liderazgo que tal vez no tuvieron en la infancia con sus padres. Es decir, esta parte de relaciones no se dio, entonces la buscan en la adolescencia y en la adultez. Y la fuerza básica, la virtud de estos adolescentes es la fidelidad y la fe. Esta fuerte creencia en que yo soy lo que puedo creer fielmente, ¿no? Yo soy lo que creo. Si yo me creo emo, voy a ser el mejor emo. Si yo me creo influencer, voy a ser el mejor influencer. Aquí hay esta fidelidad hacia la figura que yo estoy formando. Y sin duda, una de las patologías que más existe es la confusión de la identidad, porque postergan valores que fueron aprendidos previamente. La parte moratoria y la parte psicosocial es algo que apenas se está intentando desarrollar y empiezan a tener una visión del mundo desde una ideología. Es decir, empiezan a cuestionar la parte religiosa, la parte espiritual, la parte clínica, cualquier aspecto, cualquier tema, la parte política. Empiezan a tener una visión diferente y se empiezan a comprar una sola idea. Y aquí justamente sus ritualizaciones son mucho más en el sentido ideológico, ¿no? Es decir, entender ideas que otras personas les transmiten. Y la ritualización desvinculante, es decir, con los sistemas, tiene que ver con el fanatismo, lo que les contaba acerca de que solamente creen que ese grupo es el mejor, solamente creen que ese equipo de fútbol es el mejor y se aferran, tienen esta fidelidad a eso que están creyendo.
Y bueno, el adulto joven, que es entre los 20 y 30 años, su etapa es más de la genitalidad, donde se desarrolla completamente la parte sexual y la exploración. Su crisis psicosocial tiene que ver con la intimidad y el aislamiento. Su grupo de relación son sus compañeros de amor, sus compañeros de trabajo, la competencia, la cooperación. Y aquí su fuerza básica es el amor, ¿no? Porque realmente aquí es cuando descubre el enamoramiento, la formación de relaciones, y aquí es donde cree que nosotros somos lo que amamos. Y busca justamente una de las patologías, es el aislamiento, porque busca exclusividad y narcisismo, solamente pensar en él, solamente en lo que desea. Y bueno, pues también hay patrones de cooperación, ¿no? Que es un sentido ético, donde se va hacia el tema de las asociaciones con grupos que tengan esta misma sentido ético que él, y están en este sentido, se van hacia el elitismo, pertenecer a una clase, la parte de decir yo quiero formar parte de este estatus. Ahí es algo que sucede muy comúnmente. Y finalmente tenemos al adulto, que es de los 30 a los 50 años, que su mayor enfoque y su estadio es la productividad, el hecho de generar versus el estancamiento, ¿no? Sentir que se estancan es algo que les da mucho miedo. Buscan generar un trabajo dividido, es decir, entre la familia, el hogar, el trabajo. Y aquí hay una fuerza que tiene que ver con el cuidado, pero también con los celos. Yo soy la que cuido y celo. Es decir, yo soy, si yo tengo para obtener lo que yo quiero, tengo que cuidarlo o celarlo. Y aquí una de las patologías puede ser que sientan el estancamiento o el rechazo. Muchos de ellos sienten estancamiento en la vida laboral. También aquí ven la parte de las corrientes de educación y tradición, las asociaciones, cuestiones generacionales de productividad, creatividad. Y aquí su máxima ritualización desvinculante es el poder que han generado, el autoritarismo, demostrar quiénes son, de quiénes se han formado, ¿no? Y ya después llegamos a la etapa de la tercera edad, donde pues se convierten en viejos, y aquí tiene que ver con la generalización de los modos sensuales, la integridad versus la desesperanza por la vida. Es decir, aquí ya están muy centrados en su género, lo que buscan es la sabiduría. Yo soy lo que sobrevive en mí, todo lo que he aprendido. La desesperanza es una patología que está muy presente en ellos. La sabiduría es uno de sus principios, y también el ritualismo es algo que está muy presente. Entonces, como ustedes pueden ver, cada etapa tiene cierta complejidad, cada etapa tiene ciertos tintes que nos van a ayudar a entender cómo es que se va dando este desarrollo, y como pueden ver, la personalidad se vuelve cada vez más compleja, sí, en la adolescencia y en la adultez. Entonces, pues entender esto nos va a ayudar también a entender la forma en cómo intervenir con este adolescente y este adulto. Muy bien, pues después de toda esta parte introductoria respecto a lo que es la adolescencia y lo complejo que es entenderla, vamos a pasar también a temas sensibles y complejos que tienen que ver con cuáles son las afecciones del adolescente, qué le molesta, cuáles son las afecciones que él vive, aquellas cosas que le están sucediendo. Y es que estas afecciones del adolescente hablan de que los adolescentes pueden presentar diversos problemas de salud mental, física y social, y que todos y cada uno de estos se debe atender de una manera oportuna y temprana para evitar que puedan caer en un trastorno, porque desafortunadamente cuando se convierten en un trastorno es bastante complejo, y este trastorno pues se va viviendo toda la adolescencia, adultez e incluso hasta la vejez. Entonces creo que es una buena etapa de prevención para evitar que este tipo de circunstancias avancen. ¿Y cuáles son estas? Pues bueno, las afecciones del adolescente en términos de salud mental desafortunadamente está presente o en riesgo
de sufrir depresión, trastornos alimenticios a causa de estos cambios que ven en su cuerpo y esta identificación con estos modelos de liderazgo, ¿no? Porque si tiene una complexión robusta o es una persona con sobrepeso y ve que su artista favorita es sumamente delgado o delgada, pues ahí hay una crisis donde lo puede llevar a un trastorno alimenticio. El estrés también ya está presente en esta etapa, la ansiedad, los trastornos de conducta, ¿no? Como el déficit de atención e hiperactividad, que seguramente al igual que el autismo, aparece en la etapa de la niñez, pero pues no se quita solo por ser adolescente o por ser adulto. Más bien, estos niños en su adolescencia tienen que lidiar con la adolescencia y también con un TDAH o con un autismo o con un Asperger, trastornos del comportamiento, trastornos disociales o trastornos negativistas desafiantes, que estos dos últimos son los que aparecen cuando hay esta tendencia repulsiva, ¿no? Cuando hay esta tendencia maligna repulsiva hacia irse al lado de no tener una identidad. Ahí es cuando aparecen este tipo de trastornos y los vamos a ver más adelante. También uno de los temas principales que rodea la vida o una afección en el adolescente es la salud física, sobre todo algo que es sumamente común en los adolescentes es sufrir de acné y de otras afecciones en la piel. Esto es de las principales inseguridades en un adolescente. Si algo le causa suma inseguridad es justamente su salud física, el hecho de tener acné, de tener sobrepeso, puede tener diversas patologías digestivas como colon irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, dispepsias ulcerosas o dolores abdominales recurrentes, pueden tener desafortunadamente cáncer, leucemia, linfoma, cáncer de hueso, rhabdosarcoma, cáncer tiroideo, tumores cerebrales o de médula espinal, pueden tener ciertos padecimientos de salud física, diabetes, que estos pues van a afectar la forma en cómo van a vivir la adolescencia. Y como yo les decía, si de por sí ya la adolescencia es complicada, es compleja vivirla, ahora con una cuestión de salud física, pues se vuelve todavía más complejo. Y ahí es donde tenemos que trabajar con este adolescente. También su salud social se ve afectada durante la adolescencia, porque pueden aparecer situaciones como son conflictos familiares que son muy comunes en la adolescencia, que constantemente estén chocando con sus padres por diferentes formas de pensar, que haya dificultades de aprendizaje porque se están enfocando mucho más en cualquier otra circunstancia menos en la parte de aprender y la escuela está siendo un tema. Entornos de aprendizaje inadecuados, si está rodeado constantemente de estimulantes o de influencias que no son positivas, pues le pueden llevar a entornos de aprendizaje que no sean adecuados. La rebeldía y la necesidad de independencia, porque recuerden, aquí es donde más buscan su lugar, su centro, su espacio. Pueden tener un embarazo precoz, desafortunadamente es sumamente común que en la adolescencia haya embarazo precoz, mala alimentación. ¿Por qué? Porque justamente como quieren esta independencia, no quieren que sus padres les estén constantemente diciendo qué comer, eligen comer cualquier tipo de cosa. Infecciones de transmisión sexual o incluso el suicidio. ¿Por qué? Porque a, empiezan a indagar o empiezan a descubrir estas actividades de riesgo como drogadicción, infecciones de transmisión sexual por una mala educación sexual, embarazo precoz o el suicidio a causa de la depresión, porque justamente pueden llegar a tener un trastorno que les haga llegar hasta este límite, ¿no? Que el suicidio puede venir por una depresión en los adolescentes. No solamente los adultos nos da depresión, también a los adolescentes, de hecho también a los niños. Y la depresión en adolescentes es un problema de salud mental que es grave,
porque si de por sí todavía no forman todo este desarrollo, si de por sí todavía no entienden quiénes son, todavía sufrir depresión, no solo tristeza, sino realmente ser diagnosticados con depresión, pues es un problema de salud mental grave que va a provocar sentimientos de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades, que de hecho esta es una de las formas de darnos cuenta que está sufriendo de depresión nuestro adolescente, porque pierde interés en actividades que antes le eran muy satisfactorias. Afecta la manera en que el adolescente piensa, siente, se comporta y sobre todo puede provocar problemas emocionales, funcionales o físicos. Y es que, aunque la depresión puede ocurrir en cualquier momento de la vida, los síntomas que tienen los adolescentes y los síntomas que tiene un adulto son completamente diferentes. Los adolescentes se aíslan, dejan de hacer actividades, dejan de disfrutar de la vida. Y muchas veces un adulto pues tiene que ser funcional, tiene que ir a trabajar. Entonces no se permite sentir tanto como un adolescente. ¿Qué síntomas podemos notar en ellos? Los signos y síntomas de depresión en adolescentes incluyen este cambio de actitud y de comportamiento previos que provocan angustia y dificultad importante en la escuela y en el hogar, en actividades sociales o en otros aspectos de la vida. Ya no quieren participar como antes lo hacían, ya no quieren comer como antes comían, jugar o hacer lo que antes les gustaba. Los síntomas de depresión pueden variar en su gravedad, pero entre los cambios emocionales y de comportamiento son los más graves en el adolescente. Y bueno, pues, ¿qué complicaciones están relacionadas con el hecho de tener depresión adolescente? Pues pueden tener abuso de drogas y alcohol a causa de la depresión, problemas académicos, conflictos familiares y dificultades en las relaciones, pueden tener involucramiento con el sistema de justicia juvenil por empezar a tener acercamiento a actividades de riesgo, intentos de suicidio o tal cual llevar a cabo el suicidio. Por eso es importante identificarlo y trabajar en ello. Como conclusión, muchas veces la causa de los conflictos familiares se va a encontrar en una comunicación deficiente. Los niños no nacen sabiendo cómo expresar sus pensamientos, sus sentimientos de forma apropiada. Hay que enseñarles a expresarse y a escuchar a los demás. A menudo también los padres necesitan mejorar sus habilidades comunicativas para evitar que los adolescentes caigan en estas situaciones. ¿Qué se puede hacer? Ser gentiles y ser una fuente de apoyo, escuchar no a lesionar y sobre todo darle validez a los sentimientos que están teniendo. Así que, pues espero que esta sesión número 3 haya sido interesante para ustedes. Gracias por su tiempo y su asistencia. Cualquier duda voy a estar pendiente y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.